Ahora, Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre, y te damos gracias, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por habernos permitido celebrar la fiesta de los panes sin levadura y el día de las primicias y la cena de Pascua o de Pesaj. Gracias porque ya estamos contando, Señor, los días hacia Pentecostés y ya vamos por el 7º día, Señor. Gracias por tu palabra que vamos a leer y gracias por la oportunidad que nos das de compartir esta palabra en familia una vez más. Gracias por cada persona que pueda estar escuchando a través del internet y gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de conocerte, Señor. Te pedimos que te reveles a nosotros a través de tu palabra, que nos hables por medio de ella, que abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría, revelación, que abras nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz y que enmudezcas toda voz de engaño, toda voz del enemigo que quiera venir a confundir o a separar o a distraernos. Queremos escuchar tu voz únicamente, Señor. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que nos cambies, que nos transformes, que nos llenes de ti, de tu sabiduría, de tu amor, de tu luz. Que el fuego de tu presencia purifique nuestros corazones, Señor, y cada día nos hagas más semejantes a ti, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Tú eres nuestro Maestro, nuestro Pastor, nuestro Salvador, nuestro Creador. Te reconocemos como tal, Señor, y te pedimos, Señor, que continúes haciendo tu obra en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Escuchamos tu palabra y te pedimos que nos hables y nos transformes por medio de ella. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Gracias, Dios. Ok, entonces vamos a leer el capítulo 11 del libro de Hechos y dice: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ahí están los judíos, ¿verdad?, cuestionando a Pedro de por qué Pedro entró en casa de Cornelio, que Cornelio era un extranjero, o sea, un gentil, y lo están cuestionando de por qué él entró a esa casa, ¿verdad? Porque, como ya leímos en el capítulo anterior, para los judíos resultaba una abominación, algo terrible, muy malo, el poder juntarse judíos con gentiles, ¿verdad? Pero el Señor le mostró a Pedro, a través de esa visión de los animales en el lienzo, de que Yeshua había muerto para salvar no solo a judíos, sino también a gentiles. Y por eso Pedro había ido a casa de Cornelio, ¿verdad?, a predicarles la palabra, y todos los que lo escucharon en casa de Cornelio se convirtieron, recibieron el Espíritu Santo y ahí mismo fueron bautizados. Entonces están los judíos cuestionando a Pedro por haber ido a esa casa. Y dice: entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vino un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras, y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces.
y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ok, así que Pedro ahí les contó sobre la visión de los animales y les explicó que por medio de esa visión Dios le estaba revelando que había muerto para salvar tanto a judíos como a gentiles, y les contó, ¿verdad?, que cuando él fue a predicarles fueron llenos del Espíritu Santo, y todos los judíos que estaban escuchando eso que Pedro les estaba testificando dieron gloria a Dios, ¿verdad?, sorprendidos de que Dios haya traído al arrepentimiento también a los gentiles, ¿verdad? Sigo leyendo. En el versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, estaban ellos, todos los creyentes en Jesús, en Yeshua, estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Dice: ahora bien, los que estaban siendo esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, acuérdate que Esteban lo mataron apedreado por causa del testimonio de Yeshua, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, Yeshua. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Así que aquí vemos que ellos seguían, ¿verdad? Aunque eran perseguidos, ellos seguían predicando la palabra,
predicaron a muchos griegos, o sea, gentiles, que se convirtieron, ¿verdad? Y Saulo iba ahí también. Ok, sí, aquí dice que después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Así que andaban Bernabé y Saulo, ¿verdad? Predicando En Antioquía. Antioquía. Sí, en Antioquía. Y dice que se congregaron allí un año completo. Un año completo estuvieron allí predicando la palabra y enseñando a muchas personas en Antioquía. ¿Ok? Y vino un hombre llamado Agabo, Agabo. Ajá, que profetizó que iba a venir un hambre a toda esa región, sí. Que venía un hambre a toda la tierra habitada, la cual dice aquí que sucedió, esa hambre que él profetizó sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. O sea que como estaba esa hambruna, ellos enviaron, me imagino yo, alimento, exacto, comida al área de Judea. Y lo enviaron por medio de la mano de Bernabé y de Saulo. O sea, le entregaron los alimentos a Bernabé y Saulo fueron allá hasta la región de Judea a llevarles ese alimento, esa comida. En el capítulo 12 dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Okay? Aquí estamos viendo a un segundo discípulo que fue matado a causa del testimonio que predicaban. Primero mataron a Esteban y ahora vemos que mataron a Jacobo. Y a Esteban lo mataron a pedreadas y a Jacobo dice que lo mataron con la espada. Y Jacobo era, dice aquí, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. O sea que mataron a Jacobo y apresaron a Pedro durante la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué momento escogieron, verdad? Para matarlo y perseguirlo, ¿verdad? Y aquí estamos viendo que todavía después de la muerte de Jesús, de Yeshua, vemos que los discípulos continuaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Eso es importante notarlo porque muchas personas al día de hoy piensan que Jesús, Yeshua, invalidó esas fiestas que están en Levítico 23 y que el Señor nos manda a celebrar, pero muchas personas al día de hoy piensan que no hay que celebrarlas y celebran las fiestas paganas que nos enseña la cultura, las de Navidad, San Valentín y todas esas cosas, pero las fiestas del Señor no las celebran porque piensan que no tenemos que celebrarlas. Y aquí vemos que sí, que los discípulos después de Jesús, Yeshua haber muerto y resucitado, ellos continuaron celebrándola, ¿verdad? Y habiéndole tomado preso, aquí estamos hablando de Pedro, ¿verdad? Que a Jacobo lo mataron, a Pedro lo pusieron preso, ¿verdad? Y dice, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así que durante la fiesta de los panes sin levadura, Pedro lo pasó en la cárcel, ¿verdad? Pero los hermanos, los creyentes, estaban orando por él. Y cuando Herodes le iba a sacar
aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Cuando dice cíñete, si no me equivoco, lo que se está refiriendo es que coja, tú sabes que en ese tiempo los hombres se vestían con trajes, con unas batas largas. Y cuando dice cíñete, lo que significa es que coja la parte de abajo de la falda y se amarre la parte del frente con la de atrás, como para hacerse una especie de pantalón con el mismo traje, amarrándose en el medio de las piernas, se forma como si fuese un pantalón. ¿Okay? Eso es para poder caminar con prontitud o correr, ¿verdad? Porque la falda, cuando uno da un paso, agarra la pierna. Entonces uno no puede correr si tiene una falda larga. ¿Okay? Entonces sigue diciendo: cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, lo que estaba pasando, ¿verdad? Que los ángeles le dijeron que se fueran con él, ¿verdad? Era un solo ángel, con uno. Ajá. Pedro pensaba que estaba teniendo una visión, pero lo que estaba pasando no era una visión, sino estaba ocurriendo de verdad. ¿Ok? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. O sea que lo soltó, básicamente lo sacó de la cárcel y lo dejó solo, ¿verdad? El ángel se fue. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. O sea que después que el ángel se fue el que él se dio cuenta que lo que pasó fue de verdad, ¿verdad? Cuando se vio que estaba ya en la cárcel y que el ángel no estaba, que estaba en la calle. Ahí fue cuando se dio cuenta, ¿verdad? Que él estaba en la calle y que el ángel se había ido, ¿verdad? Que ya estaba libre de la cárcel. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Estos eran los que oraban por él, ¿verdad? Cuando él estaba en la cárcel, Ajá. ¿te acuerdas que decía que estaban los hermanos orando por él? Ajá. Y el Señor contestó la oración de ellos porque mandó al ángel a liberarlo. Y ahora Pedro llega a la casa donde estaban orando, y la que lo escuchó desde adentro estaba tan emocionada que pues mira, ahí está Pedro, pero lo dejó afuera, no le abrió la puerta y la gente no lo creía. Dice aquí: ellos le dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. O sea que no creían que era ahí, él estaba ahí realmente. Dice: más Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, o sea, sorprendidos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo
y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. O sea que los guardias que estaban en la cárcel cuidándolo los mandaron a matar, ¿verdad? Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Era abastecido Por el del rey. Y un por día, el rey. que el territorio de Herodes era abastecido por el territorio del rey. Ah, ¿Ok? de comida. Entiendo que sí, ¿verdad? De alimento y de las cosas que pueden necesitar, pues el rey les mandaba sustento al territorio de Herodes. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo aclamaba gritando. Arrengó. Arrendó. No, arrengó con G de gato, pero no sé qué significa arrengó. Déjame buscarlo, a ver qué significa. Pero Ah, sigue. no, hay que buscarlo. Ok, según el diccionario, dice Asociación de Academias de la Lengua Española, dice discurso vacío o de poca profundidad, destinado a enardecer los ánimos. ¿Ok? Así que básicamente como que los estaba, como decimos nosotros, los está caldeando, como cuando provoca con un discurso, con algo que está diciendo, provoca que la gente se altere, ¿verdad? O se ponga de mal ánimo. Ok, sigo leyendo, dice: y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Ok, cuando él dijo lo que estaba diciendo, cuando Herodes habló al pueblo, incitándolos a lo que fuera, porque no dice a qué los estaba incitando. Sí. El pueblo que lo estaba escuchando gritó, voz de Dios y no de hombre, queriendo decir que lo que Herodes estaba hablando, No tenía valor. no, yo lo que entiendo es lo contrario, que el pueblo lo estaba alabando a él como si él fuera Dios, ¿entiendes? La gente lo estaba alabando a Herodes como si Herodes fuera Dios. Y él, en vez de decir, no, yo no soy Dios, yo soy un hombre común y corriente, aceptó esa alabanza del pueblo. Y por haber hecho eso, por haberse llenado de orgullo, pues se murió, en ese momento murió instantáneamente. Dice, Herodes murió. Dice, sí, al momento un ángel del Señor le hirió a Herodes, ¿verdad? Por cuanto no dio la gloria a Dios. O sea, Herodes no le dio la gloria a Dios, y por ese momento, y por eso en ese instante, dice aquí, expiró comido de gusanos. Se murió en ese momento y se lo comieron los gusanos. ¿Ok? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ok, entonces ahí pues terminamos el capítulo 12. Vamos a dejarlo ahí, vamos a orar. Dame la mano, mamá. Papá, dale la mano a mami.
Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre y te glorificamos y te damos gracias, Señor. Gracias porque seguimos aprendiendo de cómo los primeros discípulos, luego de tu muerte y tu resurrección, cómo ellos con valentía continuaban predicando tu palabra, aun cuando seguimos viendo que eran perseguidos, fueron a la cárcel, fueron azotados, los mataban, ¿verdad? Por causa del testimonio de compartir tu palabra. Pero aún así, ellos eran llenos de valentía, determinación y esfuerzo, continuaban predicando tu palabra sin temor, sin miedo, y seguían fieles a ti, Padre. Y aún vimos que Pedro estuvo pasando la fiesta de los panes sin levaduras en la cárcel, pero allí tú fuiste, Señor, y llevaste un ángel para que lo libertara y pudiese seguir predicando tu palabra. Gracias, Señor, porque así como lo hiciste por ellos, defendiéndolos, Padre, y así como los ayudaste a mantenerse firmes en la fe, aún siendo perseguidos, te pedimos, Señor, que a nosotros también nos llenes de valentía, determinación y esfuerzo, para que si algún día nos toca ser fieles a ti por causa de tu palabra, Señor, y predicar tu palabra en tiempo de persecución, tú nos puedas fortalecer y quitar de nosotros todo miedo, todo temor, y podamos serte fieles en momentos de dificultad y de crisis y de persecución que pudiésemos enfrentar. Te pedimos que nos llenes de tu palabra, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos llenes de valentía, determinación y esfuerzo para ser fieles a ti, no solo en esos momentos, sino diariamente. Cada día, Señor, en las cosas más pequeñas, ayúdanos a serte fieles, porque si todos los días no te somos fieles, no podemos esperar ser fieles cuando vengan los momentos difíciles. Es en el diario, Señor, que necesitamos serte fieles ahora, porque el día a día es lo que nos capacitará y nos fortalecerá para poder ser fieles si nos toca vivir momentos como lo que vivieron tus discípulos. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a serte fieles en lo poco, porque tu palabra dice que quien no es fiel en lo muy poco, tampoco podrá ser fiel en lo mucho. Por tanto, Señor, en las cosas más pequeñas, ayúdanos a serte fieles, Señor. Y a no negar tu nombre, Señor, en las cositas más pequeñas que a veces se nos escapan. En esas cositas más pequeñas es que queremos serte más fieles y más fieles, Padre, para que si llegan momentos difíciles o de persecución, tú nos puedas fortalecer también en esos momentos, Señor. Gracias, Padre, porque seguimos aprendiendo de tu palabra, porque seguimos aprendiendo del testimonio de estos hombres que fueron fieles a ti y predicaron tu palabra sin temor y con valentía, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has dejado para nosotros ser fortalecidos y poder continuar conociéndote a ti, Señor, y conociendo lo que te agrada. Gracias porque pudimos, Señor, celebrar la fiesta de los panes sin levadura en paz y en armonía y llenos de tu amor. Y pudimos, Señor, continuar y podemos ahora continuar aprendiendo de ella, Señor. Gracias, Padre, porque aún, Señor, Pedro en la cárcel celebró, Señor, la fiesta de los panes sin levadura como lo vimos, Señor. Y tú fuiste fiel y lo libertaste. Gracias, Padre. Gracias por cada persona que pueda estar escuchando este mensaje, Señor, a través del internet. Y gracias porque una vez más nos ha dado a mami, a papi y a mí la oportunidad de conocerte a través de tu palabra. Enmudece toda voz extraña del enemigo. No permitas que seamos engañados. Ayúdanos a continuar escuchando tu voz. Que esta palabra que estudiamos sea sembrada en nuestros corazones, eche raíces profundas y siga creciendo y dando frutos, Señor, al 100 por 1. No permitas, Señor, que seamos engañados. No permitas que el enemigo nos aleje de ti, ni que nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, Padre, sino que sigamos fieles a ti, escuchando tu voz y siguiéndote en todo momento, Señor, y haciendo lo que te agrada, teniendo fe y obediencia a ti, a tu palabra, Señor, para que cuando tú vengas nos encuentres haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a seguir pegados a ti y a continuar meditando en tu palabra, creyéndola y obedeciéndola, Señor.
Gracias por todo. Te bendecimos y te glorificamos. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Gracias, Dios.